En abril de 2023, el filósofo coreano afincado en Alemania Byung-Chul Han pronunció una conferencia en la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa, cuyo título es Sobre la esperanza, que integra el primer volumen de conferencias del autor, publicado en 2024, bajo el título de La tonalidad del pensamiento. La esperanza, dice Byung-Chul Han, tiene mucho que ver con la trascendencia, con la fe y el amor. Pero hoy trabajamos, producimos y consumimos, y en esta forma de vivir no hay ninguna trascendencia, y por ende, tampoco esperanza. Vivimos un tiempo desprovisto de fiesta, y un tiempo sin fiesta es también un tiempo sin esperanza. En nuestra sociedad de consumo y de rendimiento celebramos, pero ¿somos capaces de alegrarnos y alborozarnos? ¿Estamos hoy en condiciones de alegrarnos, de regocijarnos, más allá de los campeonatos de fútbol? ¿Estamos en condiciones de festejar? ¿Poseemos aún capacidad de festividad y de celebración? El tiempo sublime de la fiesta ha desaparecido por completo a favor del tiempo del trabajo, que lo ocupa todo. Incluso las pausas están integradas en ese tiempo laboral. Sirven para que descansemos con el objetivo de seguir funcionando. Pero la esperanza no es productiva. Se orienta a lo que todavía no es. San Pablo decía en su carta a los romanos: cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? La modalidad de la esperanza es el todavía no. Se abre a lo venidero, hacia lo posible. Gabriel Marcel, el llamado filósofo de la esperanza, sostenía que la esperanza se encuentra en el tejido de una experiencia en curso. Esperar significa dar crédito a la realidad, es decir, creer en la realidad a modo de portadora de futuro. La esperanza nos convierte en creyentes en el futuro. Como decía al inicio, la experimentación más intensa de la esperanza tiene lugar en la trascendencia. El escritor y político checo Václav Havel define a la esperanza como un estado del espíritu, una dimensión del alma. No depende en su esencia de la previa observación del mundo. No se trata de un pronóstico, es una orientación del corazón que trasciende al mundo inmediato de la experiencia y ancla en algún lugar más allá del horizonte. Las raíces de la esperanza se encuentran en algún lugar de lo trascendente. Por eso no es lo mismo estar esperanzado que estar satisfecho porque vayan bien las cosas. Es la capacidad de trabajar por algo porque es bueno, no porque tenga un éxito garantizado. Por eso, la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo salga. Hacer algo que tenga sentido, en eso consiste la esperanza, y no en calcular el éxito de una empresa. La esperanza presupone valor y fe. Es lo que nos da fuerzas para vivir y para volver a intentar algo una y otra vez, aunque las condiciones de la experiencia sean desesperadas. Una crítica habitual que se le hace a la esperanza es que carece de la determinación por actuar. Que quien espera cierra los ojos a la realidad y se entrega a las ilusiones. Albert Camus compartía esta visión devaluada de la esperanza, a la que llamaba trampa de quienes no viven la vida para la vida en sí, sino para alguna gran idea que lo supera y le da sentido, identificando a la esperanza con la resignación. Byung-Chul Han objeta esta mirada de Camus y lo hace preguntándose a qué se refiere Camus con la vida en sí. ¿Se trata simplemente de la vida nutritiva, de la vida sin más? ¿Es deseable acaso una vida que prescinda de cualquier sentido? Sin idea, sin sentido, la vida se reduce a mera supervivencia, o como ocurre hoy, a la pura inmanencia del consumo, a una vida sin más, utilizando el concepto de Camus,
tan solo deseos que satisfacer, sin futuro, solo dedicados a vivir del presente del consumo. El capitalismo se enfoca en maximizar las necesidades y los deseos. Por eso, la esperanza no forma parte de la lógica capitalista, porque quien espera no consume. Por ese motivo, el capitalismo aniquila la esperanza y nos convierte en un rebaño de consumidores. En Camus, se pasa por alto la dimensión activa de la esperanza, que nos incita a actuar para lo nuevo. Un núcleo activo que le da alas a nuestra acción. Erich Fromm nos dice, al contrario de Albert Camus, que la esperanza no es una espera pasiva ni un accionar continuo. Es como el tigre agazapado que solo salta cuando llega el momento preciso. Tener esperanza es estar alerta en todo momento para lo que todavía no nace. Los esperanzados están preparados para ayudar en el advenimiento de lo que está en condiciones de nacer. La esperanza es visionaria y profética, agudiza nuestra atención hacia lo que todavía no es. Es la partera de lo nuevo. Sin esperanza, no hay revolución ni futuro. Solo hay presente optimizado. Dado que la esperanza es una proyección hacia el futuro, Byung-Chul Han se enfoca en él, tomando de Derrida la existencia de dos formas de futuro: el futur y el avenir. El futur es a lo que nos referimos en relación con lo que sucederá después. Mañana, el mes que viene, dentro de 2 años. El futur es el futuro previsible, planificable, al que se puede administrar y optimizar. En cambio, el futuro como avenir se refiere a los acontecimientos que suceden de manera inesperada. Por eso entraña más posibilidades que el futuro, porque permite que aparezcan otros mundos posibles en el horizonte. El futuro como avenir es el advenimiento del otro, cuya llegada no es predecible. El avenir está caracterizado por su indisponibilidad. La esperanza se proyecta en el futuro del avenir. Byung-Chul Han plantea que los críticos de su obra siempre le han reprochado expresar un pensamiento pesimista. Su respuesta a esta crítica es que es parcialmente correcta. Parcialmente, porque si bien su pensamiento no se relaciona con el optimismo, tampoco lo hace con el pesimismo. Ni una cosa ni la otra, dice Han. Su pensamiento se vincula con la esperanza. Es un error pensar que el pesimismo es el negativo del optimismo, porque no se diferencian esencialmente el uno del otro. La esencia del optimismo es la positividad inmaculada. El optimista vive convencido de que de alguna manera las cosas irán mejor. Para el optimista el tiempo está cerrado, nada ocurre, porque contempla el futuro como un asunto zanjado, terminado. Todo irá bien y punto. Paradójicamente, también para el pesimista el tiempo está cerrado. El pesimista se encuentra atrapado en el tiempo como en una prisión. Niega todo sin aventurarse en otros mundos posibles. El pesimista es tan terco como el optimista. Ambos están ciegos ante las posibilidades, porque lo posible les resulta ajeno, carecen de la pasión por lo posible. A diferencia de ambos, quien espera apuesta por ir más allá de lo que no debiera ser. La esperanza nos permite escaparnos del tiempo concluido como prisión. Lo indisponible y lo lejano son inherentes al futuro. Pero el optimista nunca mira al futuro. No cuenta con lo inesperado ni con lo incalculable. Y sobre todo, el optimista nunca cuestiona las estructuras sociales en las que él mismo y las cosas se encuentran integradas y determinan su devenir. El optimista se halla sometido, sin esperanza, al sistema vigente, pero no es consciente de ello. Carece de capacidad para la crítica, porque solo quien espera puede criticar. El optimismo, dice Han, es algo quieto. El optimista no actúa,
porque toda acción conlleva un riesgo. Y dado que no quiere correr ese riesgo, el optimismo carece de toda negatividad. No conoce ni la duda ni la desesperación. Sin embargo, dice Byung-Chul Han, encontrarse desesperado en esta sociedad es la razón de su esperanza. A diferencia del optimismo, la esperanza se mueve para buscar, intenta encontrar una dirección y avanza hacia lo desconocido, lo intransitado, lo abierto, yendo más allá de lo que ya es, de lo que ya ha nacido. Se dirige hacia lo no nacido. La esperanza pone rumbo hacia lo nuevo. Por otra parte, el optimista no necesita motivos para justificar su optimismo, simplemente lo es. En cambio, la esperanza no viene dada naturalmente, va surgiendo. Incluso a menudo debe ser invocada porque, como decíamos, se caracteriza por su indisponibilidad y presupone un compromiso activo. Por eso Han reconoce no ser optimista sino esperanzado y afirma que lo que necesitamos hoy no es optimismo, sino una esperanza radical en lo nuevo, en una forma de vida completamente distinta que nazca de la negatividad de la crítica. Byung-Chul Han también diferencia la esperanza del pensamiento positivo o la llamada psicología positiva. La psicología positiva, al apartarse de la psicología del sufrimiento, solo se interesa por el bienestar, la felicidad y el optimismo de las personas. Según el pensamiento positivo, basta con sustituir los pensamientos negativos por otros positivos para vivir más felices. Mediante este simple mecanismo, los aspectos negativos de la vida se omiten totalmente. Y el mundo se presenta como un mercado de Amazon que nos proveerá de aquello que queramos gracias a nuestra actitud positiva. Conclusión: si es suficiente con nuestra voluntad de pensar en positivo para ser felices, entonces cada cual es el único responsable de su propia felicidad. Sabemos que el sufrimiento siempre es un factor condicionado por la sociedad, pero la psicología positiva todo lo privatiza. Paradójicamente, el culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y erosiona la empatía. Porque la gente ocupada solo en sí misma ya no se interesa por el sufrimiento ajeno. El culto a la positividad es consustancial al régimen neoliberal, ya que mina la solidaridad social. En cambio, la esperanza, a diferencia del pensamiento positivo, no evita la negatividad de la vida. Y además, tampoco aísla, sino que une y reconcilia. El sujeto de la esperanza no soy yo. El sujeto de la esperanza somos nosotros. Pero hoy todos somos ego. Nos atrincheramos exclusivamente en uno mismo. Por eso Han hermana a la esperanza con el amor, la fe y la trascendencia. Quien carece de la capacidad para la fe y el amor, quien no puede trascenderse a sí mismo, tampoco puede esperar. Quien espera sale de sí mismo. La esperanza nos permite trascender el yo para llegar al nosotros. La esperanza nos permite acercarnos a la comunidad. Byung-Chul Han contrapone la esperanza con el miedo y los ubica como opuestos. Actualmente, el miedo recorre nuestro tiempo como un fantasma. Nos enfrentamos permanentemente a escenarios apocalípticos que están a la orden del día. Inclusive se ofrecen ya como mercancía. El apocalipsis vende. Este ambiente de fin de los tiempos impera no solo en la vida real. También se expresa en la literatura, el cine y el arte en general. Hoy miramos con temor un futuro sombrío. En todas partes falta esperanza. La vida se reduce a una carrera por resolver problemas y gestionar la crisis, en definitiva, a sobrevivir. La vida se sacrifica en el altar del miedo. Solo a través de la esperanza podremos recuperar una vida que sea algo más que mera supervivencia.
porque solo la esperanza amplía el horizonte de lo futuro, de lo que tiene sentido. Por eso la depresión gestada en la falta de sentido constituye la expresión patológica de la desesperanza total. Porque al tiempo depresivo le falta futuro, le falta el avenir, la llegada de lo inesperado. El miedo amplía ese ambiente depresivo y junto al resentimiento impulsan a las personas hacia el populismo de derecha, promoviendo el egoísmo y el odio, erosionando la solidaridad y la empatía. La combinación de miedo y resentimiento contribuye a que la sociedad se embrutezca, y los discursos del odio, consecuencia del miedo, son prueba de ello. Por eso, asusando el miedo, se destruye a la democracia, que solo puede prosperar en un ambiente de diálogo y reconciliación. Miedo y democracia son incompatibles. El miedo es un popular instrumento de dominación, convierte a las personas en sujetos obedientes, como pasa en esta sociedad del rendimiento, donde todos tenemos miedo de no rendir. Y también tenemos miedo de pensar, de poseer una opinión propia, miedo de ser libres. Se expande el conformismo, también producto del miedo. El régimen neoliberal es un régimen del miedo. Aísla a los seres humanos, convirtiéndolos en empresarios de sí mismos. La competencia total y la presión por el rendimiento erosionan a la comunidad. El aislamiento genera miedo, miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser capaz. Y precisamente es este miedo promovido el que termina incrementando la productividad. Dice Byung-Chul Han que el significado de la libertad es liberarse de las presiones. Pero el problema es que en el neoliberalismo la libertad genera sus propias presiones, que provienen desde dentro mismo del ser humano, sometiéndonos voluntariamente a la presión de ser creativos, eficientes y auténticos. Estas presiones no solo alimentan el miedo, también nos deprimen. El miedo, al igual que el pensamiento positivo, aísla. Todos sabemos que es imposible tener miedo cuando estamos juntos. El miedo nos necesita aislados y fragmentados, no genera comunidad, no genera un nosotros. Solo la esperanza entraña una dimensión del nosotros. La esperanza, dice Han, tiene en sí algo de contemplativo. Se requiere postrarse y escuchar. Se trata de una delicada receptibilidad que le proporciona belleza y gracia. Si, como se dice, la esperanza es ciega, no lo es porque vive de ilusiones, sino porque se mueve hacia lo desconocido. El todavía no es el modo temporal de la esperanza. De allí que la esperanza es fermento de la revolución, de lo nuevo, del todavía no. No surge ninguna revolución del miedo. El miedo nos vuelve obedientes, sometidos y dominados. Solo a partir de la esperanza en otro mundo, en un mundo mejor, surge un potencial revolucionario. Si hoy no es posible ninguna revolución, es porque no podemos esperar, porque vivimos con miedo, sobreviviendo. La poeta austríaca Ingeborg Bachmann eleva a la esperanza a condición necesaria para que la vida sea posible. Porque la esperanza representa la condición humana por antonomasia. Es lo que guía a nuestras acciones, nos sostiene y nos da sentido. El ser humano vive en cuanto espera. La esperanza se despierta ante la pérdida total, se invoca ante el extravío total. Por eso la esperanza no es igual al optimismo. La esperanza solo es posible rota, como la felicidad. El a pesar de es inherente a la esperanza, que resiste, aún frente al desastre absoluto. Si eliminamos la negatividad del a pesar de y el desastre, solo nos queda la simple y pasiva banalidad del optimismo. Es la tensión entre lo imposible y el a pesar de lo que abre al futuro
y hace posible la vida.